Hola, bienvenidos. La intención del día de hoy es poder revisar algunos conceptos adicionales a esas fusiones o asociaciones estratégicas que pueden haber dentro del mercado. En la sesión anterior platicábamos sobre la importancia de poder analizar las posibilidades de crear una fusión o de crear una integración de acuerdo a los nichos de mercado hacia los cuales nos estemos abocando. Pero también es cierto que decíamos que uno de los porcentajes importantes no es de seguridad, sino más bien de amplios riesgos. Por lo tanto, tendríamos la decisión de podernos aliar o fusionar con algunas empresas, o la otra alternativa que tendríamos sería manejarnos independientes en la conformación de toda una cadena de suministro o de un clúster. Sin embargo, si vamos más a fondo en relación a esa última sesión, platicábamos también que al momento de existir una unión o una fusión, uno de los puntos primeramente que se iban a ver impactados era justamente la integración de la contabilidad. Esa contabilidad donde cada una de las partes establecería su aportación en cuanto a los niveles de efectivo, de inventarios, de clientes, por el otro lado proveedores, acreedores, etc. En este sentido vemos que al momento de existir una fusión o al momento de existir algunas decisiones importantes dentro de las empresas, se va a ver reflejado directamente en el precio que tengan sus acciones. La sesión del día de hoy tiene la intención de poder analizar algunos puntos importantes en cuanto a cómo se modifican y de qué manera podría haberse impactado la sanidad financiera de una determinada empresa después de haber decretado una integración. Por lo tanto, vayamos directamente al punto con esa idea de ese precio que pueden llegar a tener las acciones. Sabemos que independientemente de la situación a través de la cual yo haya decidido el poderme aliar o fusionar con una organización, uno de los puntos básicos o neurálgicos de esa integración será el conocer quién llevará parte de participación dentro de esta nueva organización. Obviamente que yo acudo a esta nueva organización con un cierto porcentaje de capital, mientras que la otra empresa acudirá con un porcentaje diferente, igual o menor al capital que yo aporté. En este sentido, cabe aclarar que podría ajustarse a una situación en la cual, si yo soy el fundador de esta empresa y he pasado durante muchos años dificultades para poder estar en el mercado, poder mantenerme en una situación financiera sana y en este momento, dado el nicho al que voy a enfocarme en este momento, requiero la asociación de otras partes. Si he podido ganar cierto prestigio y si he podido ganar cierto establecimiento del mercado, tan solo por el hecho de que una nueva empresa llegue con su aportación de capital, no sería lo suficientemente justo el poder repartir al término las utilidades en partes iguales en el supuesto de que las dos aportaciones de capital hayan sido de la misma magnitud, sino tendríamos que generar acuerdos o tendríamos que generar algunos planes a través de los cuales esta experiencia o esta cantidad de tiempo que yo he pasado en el mercado pues pueda ser válida al momento de la repartición de las utilidades. En este caso yo sé que el principio me establece, dependiendo del número de acciones que tú poseas, tendrás también una cierta cantidad de dividendos. Recordemos que esa parte de dividendos es la manera a través de la cual la empresa distribuye esa utilidad neta hacia los accionistas dependiendo del número de títulos o el número de acciones que pueda poseer cada uno de ellos. Sin embargo, en este sentido también habrá la necesidad de poder incluir dos tipos de acciones. Si yo he trabajado durante muchos años en esta organización y prácticamente he sido el que le he puesto cierto valor agregado a la empresa durante estos años, es justo mencionar entonces que el porcentaje de la repartición de utilidades tendría que ser mayor o cargado hacia un lado en lugar del otro. En este sentido, los acuerdos son de suma importancia para que ese nuevo accionista
no quede con una idea no verdadera de cuál sería la cantidad de utilidades que tendría al término del ejercicio, sino más bien en función de esa aportación en trabajo que ha realizado este empresario, pues pueda conocer con amplia certidumbre cuál será la cantidad del precio que le pueda tener la acción. Entonces, por un lado yo establezco dos situaciones a través de las cuales el nuevo accionista puede quedar conforme en el sentido de poder cobrar esos dividendos. Por un lado, en el acuerdo de la asociación, yo establecería que la repartición de dividendos sería en porcentajes diferentes. Es decir, los dividendos serían unos dividendos fundadores y dividendos preferentes. En este sentido había que aclarar o tendríamos que aclarar cada uno de los puntos que menciona tanto ese dividendo preferente o ese dividendo fundador. Obviamente proviene de la característica que pueda tener la acción misma. En el caso de la acción fundadora o la acción ordinaria, yo sé que muy probablemente estos accionistas puedan estar recibiendo cierta parte de la cantidad de dinero al final, dependiendo de las buenas decisiones o los buenos resultados que ha venido teniendo la empresa. Si imaginamos toda una fila de accionistas dentro de la organización, seguramente los que están al final de esa fila serán los accionistas fundadores u ordinarios. En el caso de los accionistas preferentes, muy probablemente llamados también como accionistas capitalistas, en este sentido estamos observando que estos accionistas capitalistas no están decidiendo propiamente el día con día de la empresa, sino más bien están aportando de una manera monetaria hacia los logros que pueda llegar a conseguir esta empresa. Pero a cambio de no tomar decisiones dentro de la organización, tienen la preferencia en cuanto a poder recibir esta cantidad de dividendos. Volviendo al ejemplo que mencionábamos, yo tengo la necesidad de fusionarme. En este sentido, si yo puedo crear dos tipos de acciones en nuestra nueva sociedad, muy probablemente aquella empresa que haya tenido toda esta historia dentro del mercado y esos buenos resultados que la avalan hoy en día como una empresa seria y con rendimientos interesantes hacia el futuro, serían justamente los accionistas comunes u ordinarios los que gozarían de ese tipo de dividendos. Mientras que la empresa que se asocia o que se fusiona conmigo a manera de poder buscar una mayor fortaleza dentro de ese mercado y no quedar aislada de acuerdo a las características que se mantienen en la competencia actual, podrían ser de características preferentes. En este sentido, yo podría tener al término diferentes porcentajes de dividendos que le tocarían tanto al accionista preferente porque se están determinando desde este día y los dividendos que le corresponderían al accionista fundador, que serían justamente hasta el final de la actuación o del ejercicio fiscal que pudiera tener la empresa. Esta es una manera a través de la cual yo puedo influir dentro de estos estándares de justicia monetaria para los propios accionistas fundadores o preferentes. Sin embargo, también podría ser el precio en el cual yo puedo establecer cuánto costaría tanto la acción común como la acción preferente. En esta parte es importante mencionar que generalmente la acción común está tasada de acuerdo a las condicionantes del mercado. Es decir, si nosotros observamos a una empresa de gran magnitud como Nike o FEMSA, Grupo Bimbo, etcétera, podríamos darnos cuenta que el precio nominal de cada una de las acciones de estas empresas es un precio determinado, un ejemplo, 100 pesos. Sin embargo, al momento de poderlas valuar en el mercado, la acción no cuesta 100. Probablemente cueste muy por arriba de ese valor nominal, es decir, tiene un precio de mercado. En el caso de las acciones preferentes, como generalmente se están negociando dentro de esta asamblea de accionistas,
a través del uso del derecho del tanto, a través de la posibilidad de comprar de primera mano esas acciones que podrían venderse en una determinada sesión de accionistas, estas acciones sí tienen el precio de acuerdo al valor nominal que establece el título. Por lo tanto, estableceríamos que en función del precio también se puede ver una diferenciación entre la calidad de accionistas entre uno y otro, incluso pudiéndolos llamar a los dos preferentes o a los dos comunes en esta nueva sociedad. En función del precio que puedan tener las acciones, ahí aclararíamos una situación muy práctica en cuanto a de qué manera estaré yo aportando a esta nueva organización, a esta nueva empresa que se está fusionando. En este sentido veo que el precio de las acciones, dependiendo de la característica que tenga, tiene un precio inmerso o tiene un precio explícito dentro de ese documento. Si fuera una acción común, de acuerdo a los buenos resultados que ha venido teniendo durante los ejercicios anteriores, yo sé que habría una diferencia entre el precio nominal y el precio del mercado al cual se está cotizando hoy en día esa acción. Sin embargo, si los resultados anteriores no han sido del todo positivos para esta organización, más que estar sobre par en el mercado, tendría un precio bajo par en el mercado, es decir, uno sería el precio-valor en libros que representa esa acción, otra vez volviendo a nuestro ejemplo, 100 pesos. Sin embargo, el día de hoy en el mercado esa empresa se cotiza a 90 pesos. Por lo tanto, también el precio de mercado podría colocarse bajo par de ese precio-valor en libros. Un caso muy importante que nace en los años entre 2004 y 2006, importante dentro del término de las finanzas internacionales, es el caso de WorldCom, Enron y Parmalat. Empresas que antes de poder notificar a los mercados que habían ocultado cierta información relevante dentro de su información financiera, pues esas empresas estaban cotizándose sobre par de ese precio-valor en libros. Sin embargo, al darse a conocer este tipo de anomalías desde el punto de vista de la contabilidad creativa que ellos aplicaban, se dieron cuenta que el precio de la acción empezó a caer en una pendiente negativa muy drástica en cuanto a los precios en que se comercializaba esa acción. Por poner un número exacto, de $70 que costaba esa acción en términos de mercado antes de que la empresa diera a conocer estos fraudes que se habían dado en cada una de ellas, se llegó a cotizar, una vez que se dio a la luz pública este tipo de eventos, en 17 centavos. Este es el problema a través del cual gran parte de las leyes a nivel internacional han tratado de poner ciertos candados y establecer cierta claridad o muchísimo más justicia para los inversionistas en las acciones. Y hoy en día políticas como el gobierno corporativo, la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos y otro tipo de instrumentos que han podido proveer a los inversionistas de cierta certidumbre en el sentido de cuál es la acción que estoy comprando. Lo que se compra en el mercado accionario, si bien es cierto, son acciones. Sin embargo, el precio juega un papel importantísimo. Yendo a esta parte de los precios, yo sé que ese precio puede verse afectado en dos grandes ámbitos. El precio de las acciones, por lo tanto, se puede dar en términos de mercado o en términos corporativos. ¿A qué me refiero con estos dos conceptos? Yo sé que estas acciones que se están comercializando en un mercado accionario pueden estar supeditadas a las condicionantes que tenga la oferta y la demanda. Mientras más cantidad de oferta exista, entonces el precio comenzará a disminuir. Mientras más cantidad de demanda exista sobre una determinada acción, el precio comenzará a crecer. Es mencionando un ejemplo similar a este. Si en este momento, en lugar de tener solamente una ventana de tu computadora abierta, tuvieras todo un mosaico de computadoras, probablemente estarías atendiendo a muchos de estos mosaicos y en el sentido
la atención que gozo yo en este momento, pues podría disminuir, dado la cantidad de oferta de exposiciones que tendrías dentro de esta pantalla. En este sentido, si solamente existe una sola pantalla, obviamente que la cantidad de atención que pudiera tener el auditorio es mucho mayor. Pasando este ejemplo a una situación de mercado real, yo observo que en la medida en que existan mejores resultados, muchísimas mejores perspectivas para una organización, situaciones que pudieran estar afectando al mercado financiero, que provocarían que una acción se vea asediada por los accionistas, el precio comenzaría a crecer. Y obviamente, como en el ejemplo anterior, seguramente la cantidad sobre par de ese precio-valor en libros sería altísima. Pero también es cierto que la cantidad de oferta impacta. Si alguna empresa no tiene buenos resultados, si en este momento estamos observando que llega un nuevo competidor de condiciones muchísimo más desarrolladas de las que yo estoy gozando en este momento, seguramente gran parte de los accionistas dirían, prefiero comprar la otra empresa, pero para comprar la otra empresa necesitaría primero deshacerme de esta acción. Estaría incrementando el poder de oferta de la acción y con ello provocaría que el precio disminuyera. Ya no importa si yo lo compré a 100 pesos, lo importante es tratar de tener el líquido para poder accesar a otros mecanismos de financiamiento o de inversión mucho más redituables en el futuro. Dame 90 u 80 o lo que me puedas dar por ella. No importa la cantidad de dinero hacia abajo que pueda empezar a tener. Por lo tanto, estas condiciones de mercado están totalmente enfocadas a esas leyes de oferta y demanda. El precio de las acciones se ve impactado en el mercado cuando se incrementa la oferta o la demanda de la acción. En este sentido, vemos que el aspecto corporativo es muchísimo más controlable que este aspecto de mercado. Los riesgos de mercado en términos de acciones, a pesar de que hemos observado en algunas sesiones anteriores que podemos tener algunos instrumentos o algunas herramientas que podrían controlar ese riesgo, como el uso de los futuros o como el uso de las opciones o probablemente algunos productos estructurados, es decir, una combinación de futuros, opciones, swaps, forwards, este tipo de herramientas que nos proporciona el mercado de derivados para tratar de controlar el riesgo. Sin embargo, al final, podríamos darnos cuenta que ese riesgo tiene condiciones muy complejas de poderlo llegar a identificar y controlar o aniquilarlo. En este sentido, vemos que el aspecto contrario es este aspecto corporativo. Una empresa puede llegar a incidir sobre el precio de las acciones en el momento en que vea la necesidad de hacerlo. La empresa puede incidir sobre este precio de las acciones a través de 4 formas, muy diferente hacia las formas en las que puede impactar el mercado el precio de las acciones. El corporativo, si desea impactar el precio de las acciones que está manejando en este momento, puede decretar 4 diferentes derechos. 1. Un dividendo en efectivo. ¿Por qué se puede ver impactada la cantidad de precio que tenga la acción a través de un dividendo en efectivo? En este sentido, te pido que acudamos a un ejercicio. Yo estoy operando como una empresa normal, la empresa tiene ciertas ventas, tiene gastos, paga impuestos y llega a decretar una partida de utilidad repartible. Esa utilidad repartible, obviamente que no está en la cantidad de bancos o efectivo que pueda tener la empresa, sino probablemente esté depositada en el activo fijo, en los inventarios, en la cantidad de clientes que tiene, es decir, también ha invertido en ciertos clientes, en el sentido de que yo entrego el equipo o los productos que vendo y este cliente se compromete a pagarme los tiempo después. Por lo tanto, no tengo el efectivo líquido en este momento. Va a ser muy difícil que esa utilidad repartible y nada aconsejable que esté en una cuenta bancaria. Seguramente estará produciendo
o tendrá la intención de producir una cantidad mayor de flujo para la empresa, pero para ello necesito tenerlo justamente en esas cantidades de inventario, de clientes, de activo fijo, de diferidos, etcétera. Por lo tanto, quiere decir que si yo decreto un dividendo en efectivo, tendré la necesidad de acelerar el proceso de inventarios, es decir, generar una mayor venta e incluso si es al contado mucho mejor. U otra alternativa podría ser acelerar la recuperación de cartera, de esa cantidad de clientes que yo poseo, empezarle a hablar a todos los clientes y ofrecerles descuentos por pronto pago, ofrecerles un premio adicional por el hecho de poderme dar el líquido en este momento. O bien, yéndome hacia la parte del pasivo, poder ir a tocarle al banco y decirle en este momento necesito un nuevo financiamiento. Cualquiera de las dos situaciones, por la parte del activo o por la parte del pasivo, lo que yo necesitaría sería justamente esa liquidez. Para generar esa liquidez, voy a disminuir los activos o voy a incrementar los pasivos. Si yo disminuyo los activos, mis bienes o la cantidad que yo poseo en este momento, el valor de toda la empresa se disminuye. Por lo tanto, una empresa estaría incidiendo en el precio de las acciones si decreta un dividendo en efectivo, porque para la empresa un dividendo en efectivo es una deuda más, es una erogación que tendrá que realizarle a cada uno de esos accionistas que están comprometidos con el futuro de esta organización. En este momento, para ellos es de total justicia que le toque una cierta repartición de esa utilidad que está generando la empresa. La empresa deberá de tener perfectamente identificado de dónde generará los recursos para poder dar esa repartición de dividendos a cada uno de los accionistas. En este momento, la disminución de activos genera que el precio de la acción cueste menos. Es decir, el corporativo a través del decreto de un dividendo en efectivo puede generar que el precio de la acción disminuya directamente en el mercado, por esta necesidad de liquidez que está buscando en los próximos días. Si bien es cierto, un decreto de dividendos al momento en el que yo establezco la posibilidad de, en lugar de repartir unos dividendos, yo decido como órgano supremo de la sociedad anónima que se acumulen esas utilidades o que no sean repartibles hasta el próximo ejercicio, entonces la cantidad de activos que yo poseo en este momento se incrementa. Y si se incrementa, ahora el precio de la acción es mayor. Pero, ¿quién decide entonces si el precio de la acción va a quedar por abajo o por arriba de ese precio-valor en libros? Justamente el corporativo o la empresa. Ahora observas con mayor claridad la situación que yo mencionaba. Desde el punto de vista de mercado, controlar cada una de las variables a través de las cuales se mueve el precio de la acción es una tarea sumamente ardua y podría yo mencionar incluso imposible. Pero en términos del corporativo sería una manera mucho más estratégica de poder llevar el precio de la acción hacia un lugar acorde a las perspectivas que yo tengo para la empresa. Si esta empresa forma parte de un corporativo y en este sentido yo quisiera comprarla en este momento, pues obviamente que el decreto de dividendos podría ser una manera de bajarle los activos a la empresa y tomarla a un precio de ganga. Vemos que muchos casos en nuestro país y en el mundo han sido con esta intención, comprar empresas a bajo nivel de precio y después llevarlas a un determinado valor de mercado, pero en este recorrido ganar cantidades impresionantes de utilidad por la compra de una empresa barata y la venta de esa misma empresa cara. En este sentido, estas operaciones de arbitraje financiero en términos de acciones son sumamente reconocidas por los estrategas financieros. Pero no es la única situación a través de la cual yo puedo impactar el precio de las acciones. Yo puedo impactar el precio de las acciones si decreto, en lugar de un dividendo en efectivo, yo puedo decretar en este momento un dividendo en acciones.
Muy probablemente con el dividendo en acciones yo no estoy provocando que los valores de los activos disminuyan. Sin embargo, al momento de incrementar mi capital contable, pues en ese momento del incremento del capital contable, de acuerdo al número de acciones que tengo, el capital sigue siendo 1,000,000 de pesos, pero ese 1,000,000 de pesos, en lugar de ser repartibles en 1,000,000 de acciones, ahora las tengo que repartir en 2,000,000 de acciones. Por lo tanto, estoy observando que el precio de la acción no puede costar lo mismo, el precio tendría que disminuir. Esta estrategia de dividendo en acciones le provee a la empresa no buscar una salida en cuanto a algún instrumento o algún esquema que le permitiera financiarse, sino que a través de la emisión de nuevas acciones con un ligero costo por emitirlas, en este momento, pues yo estaría dándole su justa repartición al accionista con una mayor propiedad de esta empresa, pero también estaría provocándole a la empresa no la descapitalización de inicio para poder repartir esta utilidad. Pero al final vemos que ese dividendo en acciones también provocaría que el precio de la acción disminuyera. Es decir, el dividendo en acciones también podría empezar a generar una modificación sobre el precio. Los activos no se están disminuyendo, pero ahora la base de cuantificación de esos activos se está incrementando. Por lo tanto, en ese sentido, estamos observando una disminución del precio de la acción. Yo aconsejaría que en este sentido, para poder enfocar muy bien y poder definir cuándo crece y cuándo disminuye el precio de la acción, no estaría de más realizar una tabla donde yo podría ver que a un determinado valor de activos la acción cuesta X. Si esos activos se modifican, entonces la acción tendría que variar forzosamente en el precio. También es cierto que no solamente los activos le establecen un precio a la acción, también la cantidad de pasivos, en el sentido de que cada vez estemos endeudándonos más o estemos apalancando más a la acción, no solamente los niveles de riesgo se incrementan, sino que muy probablemente la oferta que se esté generando en cada una de estas acciones pueda incidir en el sentido de que el precio pueda disminuir. Si en este momento existen algunas dudas en cuanto a cómo ver esta modificación del precio, yo te diría que no te preocupes mucho, porque en la segunda parte de esta sesión, cuando tú hayas terminado de ver las actividades de aprendizaje, realizaremos algunos ejercicios muy sencillos que te permitirán identificar claramente cuándo se incrementa o disminuye el precio de la acción de acuerdo a estos derechos que puede llegar a establecer el corporativo en función de esta nueva asociación que se ha generado en este momento. Por lo tanto, sí consideraría importante hacer una reflexión, hacer un repaso sobre estos conceptos que hemos venido observando, que te auxilies con esas actividades de aprendizaje y que además esta terminología que poco a poco has venido generando al paso de las sesiones, pues la pongas en práctica justamente en esta sesión. Por el momento, estaría muy adecuado acudir a esas actividades de aprendizaje y regresar hacia la clarificación de las otras dos maneras a través de las cuales se puede impactar el precio de la acción, ver unos ejercicios prácticos y comentar un poco sobre cómo se impacta el precio de la acción en términos de mercado. En un momento regreso contigo.
Como has venido observando, el precio de las acciones se puede ver modificado por muchas situaciones, situaciones de mercado o situaciones que pueda decidir el corporativo. En este sentido, las situaciones del corporativo hemos revisado que el dividendo en efectivo o el dividendo en acciones puede incidir sobre el precio de las acciones. Bien. Otra de las formas a través de las cuales el precio de la acción se puede ver impactado es una vez que la empresa decrete un nuevo financiamiento, pero vía emisión de nuevas acciones. Por lo tanto, yo establecería que una forma de incidir sobre el precio de las acciones es a través de la suscripción de las nuevas acciones. ¿Por qué esta suscripción de las nuevas acciones viene a impactar el precio que tengan los títulos el día de hoy? Yo consideraría que a medida de una mayor cantidad de deuda, si bien es cierto, aquí yo pediría que te separaras un poco de los conceptos contables en el sentido de que los activos representan las propiedades y derechos, los pasivos representan las deudas y las obligaciones y el capital contable representa la cantidad de posesión que yo tengo sobre esos activos. Separemos esos términos contables y ahora veámoslo en dos dimensiones. La parte izquierda, es decir, los activos son mis propiedades, y la parte derecha, pasivo y capital contable, son mis deudas. Permíteme mencionarlo de esta manera para tratar de dejar este concepto de suscripción muy claro. Si yo observo que esa parte derecha, la parte del capital contable, es una deuda para la empresa, porque si bien es cierto, estos accionistas están inyectando a la organización, como empresa yo deberé regresar esos recursos al inversionista, regresárselo en términos de dividendos o, ¿por qué no?, en términos de pago de esa inversión o una recuperación que el accionista tenga sobre ese dinero que dispuso en esta organización tiempo atrás. En este sentido, si esa parte derecha son las deudas, en el momento en el que yo incremento la deuda de la empresa, entonces la cantidad de activos ahora será menor a ese concepto de apalancamiento que tengo. Mientras más deba, menor será la cantidad de posesión que tenga sobre esa empresa. Por lo tanto, quiere decir que si yo emito una nueva suscripción de acciones, independientemente si éstas sean preferentes o comunes, de todas maneras estaremos generando una menor cantidad de activos. Probablemente sean los mismos, es decir, tengo el mismo inventario, los mismos clientes, la misma cuenta por cobrar, etc. Sin embargo, ahora esa parte derecha, mis cantidades de deuda se han incrementado. Y ahora, tomándolo como términos porcentuales, ayer estos activos representaban una cantidad porcentual de los pasivos, pero hoy esa cantidad porcentual se ha disminuido. La cantidad de los pasivos valuados en términos de las acciones provoca que la acción ahora se comporte directamente proporcional. A una menor cantidad de activos también deberá de ser menor el precio de la acción. Por lo tanto, quiere decir que si la empresa emite una nueva suscripción de acciones, una nueva suscripción de deuda contable, en este sentido estaría incidiendo sobre el precio de la acción, tratando de llevarla hacia un precio menor. En este aspecto, probablemente el hecho de que yo mencione que la acción está bajando su valor, a algunos de ustedes les puede sonar como una estrategia muy inusual. ¿Quién estaría en una disposición de poderle bajar el valor a su propiedad? Seguramente algunas personas que quisieran llevar a esta empresa hacia niveles de quiebra y en el nivel de quiebra poder generar algunas ventajas sobre las diferentes legislaturas que existen sobre esta quiebra. Puede ser. Otra situación es en el sentido de poderla llevar a un lugar en el cual ese precio pueda ser atractivo para generar otras posibles fusiones o la adquisición de nuevas organizaciones. En este sentido, vemos que existen muchas organizaciones que pudieran tener la intención total de llevar la empresa a un determinado nivel de precio hacia abajo.
O si no es esa la intención, algunas otras empresas sabrían perfectamente que con esta nueva emisión de acciones lo que estarían provocando sería generar un precio de la acción más baja. Yo quedaría con una situación muy importante a recalcar y mencionaría: por lo tanto, cada vez que emito nuevas acciones, ¿el precio de la acción cae? Sí y solo sí, si se trata de la misma acción. Tú sabes que existen diferentes series o denominaciones de acciones en el mercado. Por ahí tenemos una serie A, por ahí tenemos una serie B, por ahí también tenemos en términos jurídicos una serie L, 1, 2. Es decir, hay una cantidad de mecanismos legales que me permite no caer en este tipo de situaciones financieras y poderle bajar el precio a las acciones. Hagamos un ejercicio. Yo tengo en este momento 1.000.000 de pesos en acciones comunes. En este momento las decretaré acciones serie A. Estoy tratando de emitir otros 500,000 pesos de acciones. Lo que provocaría, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, es que el precio de las acciones A disminuyeran. Sí y solo sí, si estos 500,000 pesos también corresponden a la serie A. Sin embargo, pueden ser serie B, o serie L, o serie 1, o serie 2, etc. Si yo le estoy dando otro mecanismo a esta acción, entonces no provocaría que la serie A disminuyera, sino que la serie A se conservara en el mismo precio de la acción y que probablemente esta serie B se venga a ofertar en el mercado al precio en el cual yo la estoy lanzando en este mercado accionario. En este sentido, las series accionarias son de suma importancia para este tipo de estrategias. Yo mencionaba que existen algunas series donde son solamente de derecho y de uso para nacionales. Otras series pueden ser de libre suscripción, es decir, nacionales y extranjeros pueden adquirir este tipo de título en los diferentes mercados accionarios. Otro tipo de series habla sobre ese denominado capital fijo o sobre esa cantidad variable que las empresas, sociedades anónimas pueden llegar a tener. La recomendación sería que al momento de empezar a establecer la posibilidad de emitir una nueva deuda a través de acciones, tuviera a un lado a mi asesor legal para que él me pudiera establecer las ventajas y desventajas de lanzarme al mercado con tal o cual serie. En este sentido, no solamente la decisión de la emisión de nuevas acciones dependerá del responsable de las finanzas, sino que vendrá en conjunto con las opiniones y con las expectativas que pueda tener sobre todo el asesor legal. Pero volvamos a esta parte financiera. En la parte financiera, en la última manera a través de la cual el corporativo puede llegar a incidir en el precio de las acciones es a través de los canjes. El canje accionario lo podemos mencionar en dos grandes ámbitos. Un canje accionario puede ser un split o puede ser un reverse split. Esta denominación de split o split inverso me recuerda a esta parte de la danza donde vemos a aquella bailarina y cuando hace un split prácticamente queda en el suelo. En este sentido está haciendo una apertura total hacia cierta parte de su cuerpo. Volviéndolo al esquema accionario, si el día de hoy yo tengo 1.000.000 de acciones y decreto un canje accionario a través de un split, estoy abriendo aún más la tenencia accionaria que puede llegar a poseer esta empresa. De 1.000.000 de acciones estoy pasando a 2 millones. Sin embargo, en este sentido, el capital no lo estoy modificando. Con ese 1.000.000 de acciones yo tenía 1.000.000 de pesos. Con estos 2 millones de acciones sigo teniendo 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, la pregunta es, si antes la acción costaba 1 peso, el día de hoy que tengo 2 millones de acciones, ¿cuánto cuesta? Bien,
Esos 50 centavos que cuesta el día de hoy la acción está provocando o me está dejando muy claro que cada vez que yo decrete un incremento en la tenencia accionaria o un split, entonces estaré incidiendo sobre el precio de la acción y lo estaré llevando a un nivel menor. Sin embargo, puede ser que yo realice el movimiento contrario. En lugar de abrir la tenencia accionaria, cerrarla. Y si yo cierro esa tenencia accionaria, volviendo al mismo ejemplo, si yo tengo 1.000.000 de acciones y tengo un capital social de 1.000.000 de pesos y realizo un reverse split o una recolección de acciones sobre una cantidad de 500,000 acciones nuevas, ¿cuánto cuesta mi acción el día de hoy? Esos 2 pesos que la acción cuesta el día de hoy está provocando o está siendo el resultado de este split inverso que yo le estoy aplicando a la empresa. Pero lo importante no es identificar a qué tipo de movimiento accionario estamos analizando, si se trata de un split o si se trata de un reverse split. Lo importante es ver en qué momentos poder utilizar uno u otro. Yo mencionaría, en el caso del split, la empresa puede estar teniendo un comportamiento en su precio de la acción probablemente el siguiente. Si vemos que este es el precio de la acción en un determinado tiempo y la empresa tiene este comportamiento en cuanto a su precio, este comportamiento del precio que tiene la acción puede ser originado seguramente porque el precio es muy caro, es excesivo. Pocas personas que tienen liquidez se ven motivadas o estimuladas a comprar esta acción porque es caro. Aquellas personas que ya están siendo parte de este grupo accionista de esta empresa, también se les dificulta la posibilidad de poder generar la venta de la acción por el mismo precio que pueda tener. Por lo tanto, si el comportamiento es tan lateral, entonces la recomendación sería disminuir el precio de la acción a cambio de poder generar una mayor cantidad de mercadeo, o como lo dicen los técnicos, de bursatilización. La bursatilización es el grado de comercialización de la acción. En la medida en que yo compre y venda esta acción en mayor cantidad, el mercado establece que la acción es bursátil. Si no tiene un grado de bursatilización adecuado, muy probablemente el comportamiento de la acción puede ser totalmente lateral. Esta situación, yo diría que me está hablando de una empresa sumamente más que estable, totalmente pasiva, totalmente a expensas de lo que pudiera ocurrir en estos movimientos de mercado, porque no puede responder rápidamente a las situaciones normales en este mercado. En ese sentido, la recomendación sería un split. Sin embargo, veamos el extremo opuesto. En este sentido, si el comportamiento no fuera este y fuera el otro extremo, yo tendría un precio de la acción, también comparando la gráfica precio-tiempo, muy probablemente así. Esto es una alta volatilidad hacia el precio de la acción. Cuando tenemos una alta volatilidad al precio de la acción, en este sentido estamos observando que el accionista está viendo una muy amplia dificultad de poder mantener cierto precio de la acción. ¿A qué me refiero con esto? El accionista tiene que estar al tanto de cuáles son las condiciones que la acción se está moviendo en este momento. Él sabe que la compró a 10, pero seguramente dentro de los pocos minutos mañana estará a 15, ya ganó, pero también podría estar a 5 o a 3 pesos, ya perdió. En este sentido, esos amplios estándares de volatilidad no son benéficos para el accionista. Yo mencionaría que un comportamiento de ese estilo y un handicap de caballos sería lo mismo. Por lo tanto, la recomendación para bajar estos grados de volatilidad dentro de la acción sería justamente la aplicación de un reverse split o de un split inverso. ¿De qué manera puedo llegar a limitar estos precios en los que la acción se está comportando en este momento? Encareciendo el precio. ¿Y cómo encarecerías el precio? Si a ese 1.000.000 de acciones ahora yo le aplico 500,000 acciones, el precio se encarece. Uno de los factores más importantes por los cuales
el precio de la acción se mueve con tal volatilidad, es a consecuencia de que el precio de la acción es muy bajo. Es decir, si me sobraran centavos, me alcanzarían a comprar cierta cantidad de acciones de esta empresa. Ese precio bajo, más que ser benéfico para la organización, provoca una alta volatilidad dentro del mercado accionario. En este sentido, pues yo tendría la amplia necesidad de poder incrementar el precio de la acción a razón de bajar este nivel de volatilidad y no llevarlo ni a este grado de amplia pasividad, pero sí llevarlo a un grado adecuado de bursatilización. Es decir, el punto medio que existe entre una empresa que no se mueve y el punto entre una empresa que se mueve tanto es un punto de bursatilización. ¿Cuáles son los mecanismos que voy a usar para llegar a este punto? Si provengo de una empresa que tiene una alta volatilidad, entonces el corporativo podría acercarse a ese punto a través del decreto de un split inverso. Si yo me coloco en una empresa donde empiezo a observar que el comportamiento de la acción es totalmente lateral y que en este sentido no despierta ningún interés en ningún nicho de mercado aceptable, el mecanismo que yo tengo para acercarme a ese grado de bursatilización sería un split. Por lo tanto, quiere decir que no solamente en el caso de los 4 derechos que acabamos de mencionar, incido directamente sobre el precio de las acciones, sino yo mencionaría o trataría de mencionarlo de esta manera. El precio de la acción es el mero pretexto a la estrategia financiera que yo pudiera empezar a aplicar dentro de los próximos años. Mencionábamos en la sesión anterior claramente, el punto por el cual la organización en este momento no es altamente competitiva, seguramente es por su grado de aislamiento. En la medida en que ese aislamiento pueda disminuirse y pueda acompañarse de una mayor cantidad de empresas hacia una solución en el mercado, veremos que este grupo de empresas puede empezar a ser altamente competitivas. Pero para generar ese concepto de competitividad, no solamente es el acercamiento físico, yo diría que eso prácticamente es inexistente, sino el acercamiento a través de estrategias que permitan realmente que esa empresa tenga una solidez en el mercado para los futuros años. Por lo tanto, estaremos hablando que yo, desde el corporativo, trataría de modificar el precio de la acción como respuesta a una situación futura en la que yo estoy visionando una determinada empresa. El precio de la acción es el mero pretexto a este conglomerado de actividades que empezaré a realizar a partir de que modifique el precio. Bien, desde el punto de vista corporativo, yo sentado en esta silla puedo incidir sobre el precio de la acción. Sin embargo, hay algunos otros elementos que no son directamente decretados desde esta silla. El mercado. En la parte del mercado, la clave es la oferta y la demanda. Yo podría mencionar que el comportamiento que tienen las acciones desde el punto de vista de oferta y demanda es muy sencillo. Cada vez que se oferta, el precio baja. Cada vez que se demanda, el precio sube. Sin embargo, si le damos un zoom o un acercamiento a el por qué se está incrementando los grados de oferta y por qué se están incrementando los grados de demanda, en esa situación es la magia de este mercado accionario. Vamos a suponer algunas situaciones. Una empresa de trigo, seguramente en algún lugar como Nueva Orleans, ¿te gusta? O en México como Chiapas, o algunas de estas zonas que fueron devastadas por las inundaciones hace poco tiempo, o en alguna ocasión. En este sentido, estamos observando que estos eventos climáticos a cierto tipo de organizaciones les impacta directamente sobre la capacidad de producción. Por lo tanto, si esta empresa está teniendo una menor cantidad de inventarios, la cosecha comprometida para los futuros años, seguramente las utilidades que pueden llegar a tener para los próximos ejercicios serán bajas. Y lo que menos me interesa como un capital
asiduo de otro tipo de herramientas mucho más rentables, yo trataré de deshacerme de esta empresa de trigo afectada por las inundaciones o afectada por esos movimientos climáticos a nivel internacional y provocaré que el precio de la acción baje. Por lo tanto, uno de los elementos que impacta al precio de las acciones en términos de mercado sería estos justamente eventos climáticos. Una de las situaciones por las cuales el precio del petróleo se ha venido incrementando durante los últimos años ha sido justamente esta parte climática. Los fenómenos del Niño o la Niña, como los especialistas lo han venido a determinar, ha provocado que el precio del hidrocarburo y todos los derivados, gas y demás, pues tengan un crecimiento importante en cuanto a los energéticos que se disponen en el mercado. Vemos que las empresas que están relacionadas directamente con este tipo de nichos de mercado, pues se han visto algunas favorecidas y otras muy perjudicadas en el sentido de este incremento del energético. Y todo esto se traduce al precio que puede tener la acción el día de hoy. El precio que tiene la acción el día de hoy yo diría que es la catapulta que avienta al inversionista hacia cierta situación futura. El mejor vehículo que yo puedo llegar a tener de esa expectativa futura en el mercado es subirme a un precio de la acción dependiendo del sector que yo quisiera analizar o a un determinado índice accionario. Y seguramente este vehículo me transportaría hasta los lugares futuros donde yo quisiera observar el precio que tendrían los demás activos. Por lo tanto, el evento climático puede ser un elemento desfavorecedor. Sin embargo, no es el único. Vamos a pensar que dentro de este espacio está Hugo, Paco y Luis. Cualquier relación con otro tipo de programas es mera coincidencia. Si Hugo sale corriendo, probablemente Paco, Luis y yo nos quedaremos observando a Hugo que sale corriendo de este lugar. Pero si Hugo, Paco y Luis salen corriendo de este espacio, seguramente yo los acompañaré. En este sentido, yo no sé por qué se movieron, por qué salieron corriendo y por qué llevan cara de asustados. Pero lo que me interesa es acompañarlos. Este fenómeno es un fenómeno psicológico. Mucho del mercado accionario responde a estas condicionantes psicológicas. Si el mercado se mueve abruptamente de un lugar a otro, muy probablemente tendremos que esperar que el comportamiento de este tipo de acciones sea similar. Es decir, si vemos que la acción empieza a caer drásticamente, seguramente gran parte de los accionistas empezarán a tratar de salir de este naufragio que acaba de acontecer. ¿Qué pasaría si tú no respondes a este fenómeno psicológico? Hace un momento comentaba el caso de Enron, una empresa que llegaba a cotizarse a $70 por acción. Ahí estamos observando una estampida de accionistas que empezaron a provocar una sobreoferta. Seguramente, antes de que llegara a mí esa noticia de los grandes fraudes que se habían dado en esta empresa corporativa, yo, con el simple hecho de poder observar el comportamiento que tenía el mercado, la idea era salir en ese momento. ¿Recuerdas que alguna sesión platicábamos sobre no estar esperanzados a que el precio de la acción pueda regresar? Es decir, si yo empiezo a observar que hay una mayor salida de accionistas dentro de una determinada acción, yo tendré que acompañarlos, asumir el precio de la pérdida en ese momento y ver después cuál fue la situación por la cual gran parte de nosotros accionistas salimos. Pero en este momento, lo que yo tengo que hacer es reaccionar de acuerdo a la expectativa que tenga el mercado. Volviendo a insistir sobre este aspecto psicológico, pues tanto el climático podría ser una situación un poco más controlada, porque a través de esta tecnología, a través de estos estudiosos del clima y demás, te pueden avisar con anterioridad a este tipo de problemas. Sin embargo, un evento psicológico donde el mercado empiece a reaccionar de esta manera de estampida hacia la compra o hacia la venta de una acción, lo único que tendrás que hacer es ponerte de acuerdo a la corriente del río. Si tú tratas de generar un comportamiento a contracorriente del río, la única muy probable respuesta que tú tengas es que tengas información de que realmente esa empresa puede tener
una reconstitución mañana, un fortalecimiento mañana, que el evento que está sucediendo hoy es accidental, es pasajero, pero mañana se recompondrá. O la otra situación por la cual estás a contraflujo es porque seguramente eres el más convencido de que la acción va a llegar a un punto en el cual va a rebotar fuertemente. Si no fuera ninguno de estos dos elementos, la intención sería hacer caso a esos movimientos psicológicos. Llevo dos fenómenos a través de los cuales el mercado puede moverse. Yo mencionaba, el evento climático es sencillo, sí, pero si le preguntásemos a algunas personas que han visto sucumbidas sus expectativas en el futuro a través de estas inundaciones, temblores, etcétera, pues veremos que no es algo tan pronosticable. Otra de las situaciones a través de las cuales en términos de mercado se puede ver impactado el precio de la acción es justamente a través de estas grandes crisis financieras. En alguna sesión platicábamos de la interconexión que existe en los mercados. Yo podría decir que una jornada financiera no abarca 8 horas, es decir, en América sería de alrededor de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino abarca 24 horas. Comienza en el mercado asiático, continúa en el mercado europeo y termina en el mercado americano. Sin embargo, durante toda una semana, de domingo a viernes. En estas sesiones interconectadas, donde termina un mercado y prácticamente está empezando el otro, vemos que cualquier situación que pudiera ocurrir en cualquier provincia recóndita que tú quisieras tener, pudiera llegar a tener un impacto hasta el otro lado del mundo. Un ejemplo. En una provincia brasileña se decreta por parte del gobernador o por parte del dirigente de esa provincia, Guimarães, se decreta el no pagar su deuda. Esto sucede aproximadamente hace algunos años. En este sentido, vemos que el gobernador dice, no pagaré más la deuda de esta pequeña provincia llamada Guimarães. A la mañana siguiente se empezó a dar cuenta de la situación de una baja muy importante en el mercado asiático. No solamente las empresas que le proveían a esta región empezaron a bajar sus resultados en el sentido de que ya no iban a tener el pago de esa deuda, sino que además empezó a provocar la posibilidad de decir, bueno, si hoy fue el gobernador de esa entidad, ¿por qué no puede ser el gobernador de muchas otras entidades en muchos otros países? Un evento del tipo psicológico. La decisión de no pagar una deuda por parte de alguien prácticamente escondido en ese país llegó a provocar un efecto samba, como lo denominaron los brasileños, y llegó a empezar a impactar a otro tipo de mercados, al asiático, al europeo y al americano. Estos mercados se empezaron a observar como un efecto, es decir, se genera una situación problemática en un lugar y como aquella piedra que lanzas al lago, comienza una onda expansiva que empieza a impactarse o empieza a ver resultado en otro tipo de mercados. Y ejemplos de ellos, los efectos tequila, 1994-95 en México, los efectos vodka en Rusia, el efecto dragón en algunas provincias asiáticas y muchos otros que se han generado en este momento. Por lo tanto, el precio de las acciones, por más buenas intenciones que pueda tener la organización, si viene en cascada, muy fortalecida de otros lugares accionarios, muy seguramente se podrá ver impactado. En este sentido, pues estamos observando que el precio a través del mercado puede ser una situación no muy concreta de cómo poderla llegar a establecer. Quiere decir que es de suma importancia quedar perfectamente claros cómo poder modificar desde el punto de vista corporativo. Bien, yo pediría que realicemos un análisis sobre las actividades de aprendizaje importantes que tenemos en este momento y que de alguna otra manera revisemos los conceptos que hemos venido platicando. El concepto del precio de las acciones. Yo podría decir que esta sesión no fue tan solo el hecho de hablar de cómo se podría llegar a impactar el precio de la acción.
Yo lo usé y lo mencioné más de 2 veces. El precio de la acción puede ser un mero pretexto para empezar a establecer cierto tipo de estrategias que tuviera la empresa en un futuro. Estrategias de conformación de una cadena productiva, estrategias de una nueva fusión con otras organizaciones, estrategias que pudieran llevar a cabo esta empresa en situaciones muchísimo más rentables en el futuro. De alguna manera u otra, estamos observando que el precio de las acciones es importantísimo visualizarlo, sea yo accionista o no lo sea. ¿Por qué? Porque yo mencionaba un ejemplo muy burdo. Yo decía, el mejor vehículo teletransportador en el tiempo es justamente las acciones que se manejan en un mercado bursátil. Estas acciones están comprando expectativas, están comprando tendencias, están comprando un futuro. Por lo tanto, quiere decir que el hecho de analizar esos precios de las acciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista técnico es elemental para poder tener un análisis sobre esa expectativa futura que tuviera la empresa en términos financieros. Bien, espero haber sido claro durante estos minutos y nuevamente hago el recordatorio de las actividades de aprendizaje así como el centro tutorial. Nos vemos pronto. Muchas gracias.